Esto es una serie de clases sobre Midot, cómo la persona puede conocer su fortaleza y sus debilidades en las Midot. El Tikkun HaMidot, que es la superación personal del ser humano, es un objetivo y una mitzvah muy importante dentro de la Torá. ¿Por qué es tan importante? Porque las Midot es el cimiento de todo lo que uno va a construir en su vida. Dependiendo de las Midot, que quiere decir cualidades de la persona, es sobre eso que va a funcionar todo el éxito en su desarrollo de la vida. Por ejemplo, Shalom Bayit, Jinuj Eladim, en el trabajo, en la parte laboral, inclusive en las mitzvot. Una persona que tiene buenas midot, automáticamente su calidad hacia las mitzvot es diferente. Por eso dicen los Jamim que es tan importante que la persona esté constantemente superándose como persona, así como nos queremos superar en el ámbito laboral, en el ámbito de religión, también necesitamos superarnos en cómo ser mejor persona. ¿Por qué nosotros conocemos o creemos que existen midot buenas y midot no buenas? Pero lo que nos enseñan los Jamim es que no existen cualidades buenas y no buenas. Todas son buenas y todas son malas, dependiendo de la forma y en el momento que la persona la usa. Claro que hay algunas que se usan más para el lado positivo que el negativo, pero todas pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Cuál es el significado de midot? Quiere decir medida, porque la cualidad es buena si tiene la medida correcta. Si tiene más o tiene menos, ya se puede hacer negativa. Vamos a hablar de un ejemplo. Una persona que es muy piadosa, es una cualidad muy buena. Es una cualidad muy buena. Pero si una persona es demasiado piadosa, se puede apiadar hasta de la gente mala, que ahí no hay que tener piedad. O se puede apiadar de su hijo, cuando su hijo se portó mal y no lo quiere castigar. Hay que saber cuándo se usa y cuándo se deja de usar. Y la persona que sabe tener la medida correcta es la persona que tiene una buena midá. Y lo que vamos a tratar de estudiar es primero que todo, cómo puedo conocer a mí mismo si la tengo usándola de la medida correcta o la tengo más bajo o más alta. Y así nos enseña el Maimónides, el Rambam, que el trabajo del ser humano en las cualidades es tratar siempre de estar en la medida correcta. Y es conocido lo que dice el Rambam, que el camino del medio es el Shevil HaZahav, el camino de oro, y se refiere más que todo en las cualidades, que la persona debe tener un camino balanceado. El balance correcto sobre cada conducta, eso es lo que nos hace ser mejores personas. Y sobre eso es un trabajo que empieza desde que uno nace hasta 120 años. Las midot se originan de tres fuentes. Una, las que nacemos con ellas. Otras, las que recibimos de nuestros padres, las heredamos. Y hay otras que las adquirimos de nuestro ambiente alrededor. Cada una y una tiene su pro y contras, porque las midot que ya nacimos con ellas, esas las tenemos muy arraigadas. Es muy difícil cambiarlas, pero hay que canalizarlas. Las que vienen de nuestro medio ambiente, si cambiamos de ambiente, también cambia nuestras conductas. Por eso es muy importante analizar cada uno y conocer su parte interna de uno para poder identificar de dónde viene la raíz de esta midá. Dicen los Jamim, tan importante que son las midot, que es comparado a la lluvia y al rocío, que una persona que tiene midot, cualidades, conductas no correctas, la Torá es el agua,
y la mitad es la que está plantado en la tierra. Dependiendo de lo que esté plantado, es lo que va a crecer. Dice los Jamín que una persona que no tiene cualidades buenas, si estudia Torah y se acerca a Boreolam, pero sin arreglar las cualidades, en vez de ser una mejor persona, Barminan puede ser contraproducente, porque esa agua, que es la Torah, hizo florecer una conducta negativa para sus intereses. Por eso es de básico que la persona tenga que trabajar sus cualidades. Una de las midot que vamos a tratar de abordar el día de hoy, que es una cualidad muy hablada, pero también mal enfocada en algún aspecto. La envidia. Querer tener lo que mi compañero tiene. Por un lado, normalmente la envidia la vemos como una conducta negativa. Sí, en algunos aspectos. Pero la midá, midá de envidia, tiene muchos aspectos positivos. Y vamos a tratar de entender. Por un lado vemos que la Torah dice Kinat Sofrim Tarbe Jochma. La envidia de los estudiantes aumenta estudio, aumenta conocimiento. Quiere decir que aquí la Torah nos está alabando a la envidia. Por otro lado, la envidia ha destruido, y vemos a lo largo de la historia el daño que ha hecho la envidia. Dice que la envidia es peor que el fuego. Así dijo Shelomo Amelech, el rey Salomón, en el Shir HaShirim, en Cántico de los Cánticos. Dijo, es más dura la envidia que el fuego. Ahí tenemos que aprender cuándo es positiva y cuándo es negativa. La envidia positiva es la envidia que me lleva a crecer y a superarme. Si yo veo que mi compañero tuvo un logro y yo digo, bueno, ¿por qué mi compañero lo tuvo? Así como él pudo lograr, yo también puedo lograr. Esa envidia es una envidia positiva. Por ejemplo, si una persona, un niño está en la escuela y ve que su compañero sacó un 10 y ese 10 yo me saqué un 8 y digo, ¿por qué? Si yo también soy inteligente, podría sacarme un 10 y en el próximo examen repaso más, pongo más atención, la envidia me llevó a algo positivo. Si la envidia me llevó de ponerle el pie a mi compañero para que no se saque el 10, ahí la envidia fue negativa. Y en la Torah podemos ver muchos ejemplos. Los Jamín preguntan, ¿cómo puede ser que la Torah no dedicó un espacio para las cualidades? La Torah, la mayoría de las cualidades no están escritas en la Torah, una que otra por aquí y por allá. ¿Por qué no están escritas? La respuesta es que el Sefer Bereshit y el Sefer Shemot es la base de la Torah. Y ahí, en las anécdotas que la Torah relata sobre la historia, desde la creación del mundo hasta nuestros patriarcas, vemos cómo las cualidades han llevado a la destrucción a la gente, y hay otras cualidades, y la misma cualidad ha llevado a la superación. Ejemplo, la primera persona que aplicó la envidia fue Caín y Abel. Caín y Abel trajeron un sacrificio a Dios cuando Dios le dio a ellos la abundancia, la bendición. El de Caín fue rechazado, el de Abel fue recibido. Caín despierta una envidia y dice, ¿por qué a él sí, a mí no? Le dice Dios, supérate y voy a recibir también el tuyo. ¿Qué hace Caín? Mata a Abel. Se quitó el problema. La envidia, en vez de llevarlo a una superación, lo llevó a una destrucción. Por otro lado, vemos a Rachel y Lea. Rachel y Lea eran esposas de Jacob. Lea tenía hijos, Rachel no tenía hijos. Dice la Torá y lo escribe. Batecané Rachel Belea. Tuvo envidia Rachel de Lea. ¿La envidia es buena o mala? Dice ahí la Torá que se puso a rezar. Dijo, si a ella le dieron hijos y a mí no, quiere decir que Dios espera que yo haga un esfuerzo más. Y se puso a rezar. Y Dios le dio un hijo
a Rachel. Esta envidia que tuvo Rachel de Lea fue una envidia positiva, que la llevó a una superación, a una conexión con Dios y a lograr también que ella tenga un hijo. Ahí otra vez vemos que la envidia fue positiva. Otra vez podemos ver la envidia negativa, cuando los hermanos de Yosef les da envidia de Yosef, y esa envidia les provocó celos, y esos celos los llevó a hacer un acto que fue una pena para el pueblo judío en la historia, que unos hermanos vendan a su propia carne de esclavo. Aunque al final fue el para bien, pero en su momento fue un acto destructivo. ¿Y de dónde fue la raíz de esto? La envidia. Y así vemos a lo largo de la historia. Lo vemos Korah con Moshe Rabenu. Korah era un primo de Moshe que tuvo envidia a los logros y al puesto de Moshe Rabenu, y que Korah era una persona con mucha capacidad espiritual, intelectual, hablaba con Dios, era una persona de un nivel muy alto. ¿Y a dónde lo llevó la envidia? Abajo de la tierra, como cuenta la Biblia, como cuenta la Torá. Entonces aquí podemos ver el ejemplo, que la envidia puede ser positiva y puede ser negativa, dependiendo cómo la persona la aplica. Después de esta introducción que vimos sobre el tema general de Midot y lo importante que es las Midot, vamos a concentrarnos en cada párrafo de esta serie sobre una cualidad. Ahorita vamos a abordar el tema de la envidia como trajimos en la introducción. ¿Qué es la envidia? La envidia literal es cuando una persona ve algo que tiene su compañero, tanto que sea material, espiritual, de cualquier éxito que tenga, físico, y yo quisiera tener lo que tiene mi compañero, eso se considera envidia. Existe algo curioso que se llama también celos. Los celos es algo diferente. Hoy vamos a tratar de hablar de la envidia. La envidia es, por ejemplo, yo veo un coche de mi compañero y quisiera tener un coche como el de mi compañero, eso es una envidia. La envidia, si la tengo muy despierta, es destructiva. Pero no existe una persona que no tenga envidia, porque la persona que no tiene envidia no tiene objetivos, no tiene esa energía para poder luchar y superarse. Dice, hijo el Rambam, Maimónides, la persona, si no existiría la envidia, no, el mundo estaría destruido, porque parte de lo que se ha desarrollado el mundo es porque hay una competencia. Toda competencia viene por una envidia. ¿Cómo puedo ver si la tengo muy despierta la envidia? El primer análisis que nos tenemos que hacer es, si no estoy contento con lo que tengo y todo el tiempo estoy viendo el campo del vecino, es una persona que tiene esta mirada muy despierta, que tampoco es sano. Pero no existe que la tengamos apagada. En algún momento sí vamos a ver qué tiene mi vecino, qué tiene mi amigo, qué tiene mi hermano, qué tiene mi compañero, y deseo tenerlo. Y ese deseo no es malo, el deseo es positivo. La respuesta es, lo que tenemos que analizar es cómo lo voy a llevar a la práctica. Por ejemplo, si yo tengo envidia que mi compañero se compró un coche y está precioso, y por esa envidia voy y lo rayo, entonces esa envidia me llevó a algo destructivo. Pero si yo digo, bueno, si mi compañero tuvo un coche, ¿por qué yo no lo puedo comprar? Porque no tengo el dinero. Bueno, si trabajo y le echo más ganas a mi negocio, es probable que mañana pueda llegar y tener el coche de mi compañero. Entonces, esa envidia me llevó a algo positivo. ¿A qué me llevó algo positivo? Que voy a poner más energía y énfasis en mi trabajo. Por otro lado, también puede ser negativo cuando no hago nada. Eso me deprime. Veo que mi compañero tiene un coche de último modelo y yo no tengo coche, entonces me deprimo. Y para eso me tiro a la cama. Digo, mira, yo no sirvo para nada. Ahí está que él me ganó. Yo nunca voy a poder lograr lo que él tiene. Y eso me desmotiva. Esa envidia fue negativa porque me destruyó a mí como persona. Quizás no le hice daño a nadie, pero a mí como persona
me destruyó. Por eso es muy importante checar y analizar la midá. ¿Qué dicen sus jamim sobre esa midá? Dicen sus jamim que la persona que provoca la envidia es peor que la persona que envidia. Provocar envidia es negativo. Por eso los jamim hablan mucho de ser tzanúa, de tener, ser discreto en lo que tenemos, en las posesiones, porque podemos provocar la envidia a la gente y eso no es bueno. Pero la persona que la tiene la envidia, el trabajo es aplicarla para bien. ¿Cómo se trabaja la envidia? Vamos a hablar del ejemplo. Si es algo que puedo yo lograr y superar y llegar al objetivo, lo que tengo que hacer es ponerme en las pilas, ponerme a trabajar, luchar por ese objetivo. Entonces la envidia me llevó a algo positivo. Pero si es una envidia de algo que no está en mí, voy a decir un ejemplo. Tengo mi amigo que es muy guapo, muy alto y yo no soy alto. Ahí no hay lo que hacer. Ahí es sameach behelko, saber que Dios a cada quien le dio algo. Y sobre eso aplicamos la midá, la cualidad de bitajón. Bitajón es saber que todo lo que tenemos o dejamos de tener es porque Dios tiene una finalidad y un objetivo sobre cada ser humano. Y a cada quien le da lo que necesita tener. Y tengo que estar contento con la parte que Dios me dio. Lo que está en mis manos, tengo que hacerlo. ¿Qué tienes para hacer? Si la envidia es que el ejemplo del coche, es un ejemplo, porque así como puede ser el coche, puede ser un éxito hasta espiritual. ¿Cómo mi compañero logró estudiar tantos libros y acabó, y mi amiga se embarazó y tiene un hijo y yo no puedo? Bueno, primero, ¿qué has dejado de hacer para no llegar a ese logro? Analízate. Claro, tu amigo estudia todos los días 1 hora, obvio que al final de un año tu amigo llegó a un logro, tú no lo llegaste. Entonces empieza a estudiar. No, es algo que no depende mucho de mí, depende de Dios, que tener más éxito. Ponte a rezar y pídele a Dios que te dé éxito en tu negocio, que te dé éxito en lo que haces. Te quiero tener hijos. Bueno, yo hago todo para tener hijos. Bueno, pídele a Dios que te dé un hijo. Ese rezo que va a venir después de un sentimiento de envidia es un rezo muy profundo, que es muy probable que Dios lo vaya a recibir, te va a conceder esa tefilá. Y fuera de eso, trabajar, que si mientras no lo tenga, ser feliz con lo que tengo. Porque si la envidia me trae angustia, esa envidia estuvo mal aplicada. De esta forma podemos usar la envidia como un objeto, un keli, un motor para superarnos en la vida, un motor para llegar a las metas. Cuando tenemos que hacer un maratón, si hago el maratón solo, es muy probable que no lo logre. Pero cuando tengo varios compañeros y el de adelante me está ganando, eso me da la energía para poder llegar a mi meta. Eso es la envidia positiva. Que Boreolam siempre nos ayude a que Be'ez Hashem podamos usar esta envidia para algo positivo. Algo curioso. Hay una tefilá que los jamín compusieron. Que Dios nos ayude a no tenerla muy despierta la envidia. Porque si la tenemos muy despierta, es muy difícil controlarla siempre para lado positivo. Y dentro de esa tefilá, dentro de ese rezo, también le pedimos a Boreolam de no despertar envidia de los demás, sino de ser siempre auténticos, vivir para nosotros, no vivir para demostrar, para despertar la envidia de los demás. Es muy importante identificar y no confundir en conceptos que nosotros cuando hablamos no hablamos claro. Existe lo que es la envidia, existe lo que es los celos y existe lo que es la codicia. La codicia es uno de los 10 mandamientos que la Torah prohibió. ¿Qué es la codicia? No es la envidia. Codiciar es querer tener el objeto del compañero. Si seguimos con el ejemplo de antes, quiero tener el coche del compañero y voy a lograr a quitárselo, aunque sea comprándoselo, eso ya es codicia y es una cualidad negativa. Envidia es tener
lo mismo que tiene él. Él tiene un coche, yo también quiero comprar un coche. Eso se llama envidia. Celos, que es muy curioso. ¿Qué son los celos? Los celos es una envidia emocional. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que mi papá, mi mamá, comparte o quiere más a mi hermano que a mí, le tengo celos. ¿Qué son los celos? Que ese cariño que me tocaba a mí, siento que lo están compartiendo con otra persona. Es parte de una envidia, es una envidia emocional. Para concluir esta amidad, vamos a ver cómo podemos identificar si sí la tengo muy despierta o no. Uno de los exámenes para poder analizar si uno tiene la envidia muy despierta es si constantemente hablamos de los logros de los demás. Mira cómo fulano hizo, mira lo que compró, mira lo que logró. Cada quien en su ámbito. Si la persona habla mucho de los demás, quiere decir que internamente tiene envidia. 2, si una persona no está contenta con lo que tiene, no valora lo que uno tiene, eso también nos muestra que está involucrado dentro de la envidia. 3, si me incomoda oír un éxito de mi compañero. Mira, mi compañero logró tal cosa. Si me da gusto, comparto esa alegría, quiere decir que la envidia todavía no la tengo despierta. Si de alguna forma me incomoda y me molesta, quiere decir que empezó a tocar el punto de la envidia, de la noticia positiva de mi compañero. Eso es cómo poder analizar uno mismo si la tiene activa o no. ¿Cómo se puede trabajar si uno siente que la tiene muy activa? Primero que todo, valorar lo que uno sí tiene. Porque desgraciadamente la persona lo que uno tiene no lo valora, valora lo que le falta. Tenemos que extender y engrandecer nuestros éxitos. De esta forma me va a llenar y no va a sentir un vacío. 2, ¿qué tenemos que hacer? Ver la responsabilidad que implica el éxito. Ejemplo, si yo veo que mi compañero tiene más dinero que yo, entonces él tiene una responsabilidad mucho más grande, tanto en el trabajo como en la función en este mundo. Si Borolam le concedió a él una posición económica muy grande, también tiene una responsabilidad. ¿Qué va a hacer con eso? Lo mismo puede ser con inteligencia. Yo envidio la inteligencia de mi compañero. No hay forma, lo que me dio Dios. Pero saber si mi compañero tiene aptitudes más que yo, Dios espera más de él. Y eso nos enseñó el Nachmanides en la epístola de Rambán, que siempre tenemos que ver que lo que implica un regalo de Dios. Dicen algo muy bonito: cuando Dios te regala algo, más que un regalo, es un compromiso. Entonces, si tengo esa envidia de mi compañero, mira lo que tiene él y yo no lo tengo, saber que es un compromiso lo que él tiene. De esta forma podemos bajar un poco la envidia. Y lo que queda de la envidia, tenemos que aplicar lo que dijimos anteriormente: rezar, luchar para lograr esos objetivos. Por ejemplo, si yo sé que una persona está en una situación, o mis amigos están en una situación mucho mejor, y yo estoy pasando una situación difícil económica, si yo me voy al café porque van a platicar de las vacaciones que vienen, y cada quien tiene un plan de viaje, y yo no puedo hacer en este momento ese viaje, tengo que ser inteligente y no exponerme a despertar esa envidia. Busco un pretexto y no voy a ese café para no despertar esa envidia que me puede dar, que mis amigos puedan lograr algo que yo no puedo tener. Tratar de no ver lo que tiene el vecino. Tratar siempre de enfocarnos lo que nosotros tenemos. Por eso Jamim aplaude mucho, y Bilam, cuando quiso bendecir al pueblo, quiso maldecir, y Dios le cambió y lo hizo como una bendición. Una de las aptitudes que vio y una de las conductas correctas que vio del pueblo de Israel era que las puertas de las carpas estaban no una frente al otro, para no ver qué pasa en la casa del vecino, ver lo que pasa en tu casa y valorar lo que tienes. Que Hashem nos ayude siempre a valorar lo que tenemos y ver menos lo que tienen nuestros vecinos, para de esa forma no tener envidia y no olvidar
de no despertar envidia en los demás, que es mucho más delicado que tener la envidia. Que Hashem nos ayude a manejar esta cualidad de la mejor forma. Amén.